A uno a veces le duele llegar tarde a un libro. Me refiero cuando un libro importante ha sido publicado y uno se entera muchos años después. Esto es lo que me ha sucedido con el libro de la española María Calvo, que no es un libro religioso, no es un libro católico, pero es un libro fundamental, publicado el 2011, o sea, ya hace 4 años, van a ser 5, titulado La masculinidad robada. La masculinidad robada. ¿De qué trata el libro? El libro comienza con el siguiente postulado. Nosotros sabemos que los poderes en general se han convencido durante la segunda mitad del siglo XX, se convencieron de que la educación tenía que ser una educación mixta y básicamente arrasaron con la educación separada. La educación pública en muchos lugares hace mucho tiempo que dejó de ser discriminada, separada, varones con varones, mujeres con mujeres, y se produjo una educación mixta. Resulta que María Calvo señala que a principios del siglo XXI, después de medio siglo de haber impuesto este tipo de educación, ahora podemos medir las consecuencias sociológicamente. Y ya no se trata de gustos ni de opiniones, sino de realidades. Y la descripción de María Calvo es muy sencilla. Leo un pasaje del libro. Dice, los hombres ya no saben cómo ser hombres. El feminismo radical los tiene aturdidos, viviendo en parajes confusos, irreconciliables. El hombre se ha feminizado por temor a mostrar su masculinidad, que hoy se considera fuera de lugar. Esta es básicamente la idea, y simplemente desde la introducción, María Calvo dice lo siguiente. La pérdida de identidad de los varones es una realidad dramática en medio de una sociedad feminizante, y luego como subtítulo de la obra pone Varones en crisis, el necesario reencuentro con la masculinidad. Estas están en la portada del libro, estas dos frases. Básicamente lo que dice la autora, María Calvo, es lo siguiente. Nosotros tenemos una sociedad en la que los colegios educan a nuestros hombres y mujeres. Pero en primer lugar resulta que la gran mayoría de profesores son mujeres. Y en consecuencia tienden a identificarse más fácilmente con las mujeres en la clase, en las aulas. Como consecuencia de esto, y como el hecho de que las mujeres, incluso de niñas, tienen mayor control, más autocontrol, más serenidad y tienen una mayor capacidad social y discursiva, los hombres los varoncitos se vuelven una molestia en las clases. ¿Por qué? Porque son más inquietos, porque tienen menos reverencia, le es más fácil prestar atención, le es menos fácil prestar atención, le es más fácil distraerse y buscar el movimiento y la acción física. Y resulta que todo esto es no solamente censurado por los profesores, especialmente por las profesoras, pero tengan en cuenta que también un profesor, naturalmente, sobre todo cuando no tiene esta perspectiva del sexo, del hombre y la mujer y las diferencias, simplemente enseña en una clase, va a preferir las mujercitas que se sientan con compostura, que responden, que son educadas, que son disciplinadas, a los muchachitos que son activos, que son conflictivos, que quieren pelearse, que quieren discutir, que quieren tirar cosas, que quieren recoger gusanos en el jardín del colegio, que quieren hacer las cosas que los varones hacen. Entonces sucede dos cosas. Los varones son censurados, número uno, y número dos, las mujercitas son puestas como ejemplo. Así te tienes que comportar. Y resulta que los jóvenes varones, los niños primero y después los jóvenes, pasan por un sistema en el que simplemente son aplanados con las mujeres. Las mujeres son puestas como modelo,
las mujeres desarrollan antes en muchas funciones y en consecuencia es una de las explicaciones por qué en general los varones cuando salen de la escuela parecen tontos comparados con las mujeres. Y resulta que, como dice esta autora, decía, hasta la segunda década del siglo XX, toda la estructura social y política se regía por estilos masculinos de actuación. Pero mayo del 68, la gran revuelta de mayo del 68, la gran revolución sexual, significó para los varones el inicio de una mutación en su propia esencia, o sea, un cambio en lo que son los hombres, que ha culminado actualmente con la negación de la alteridad sexual, es decir, de que hay hombres y hay mujeres que son distintos, que son diferentes y que cada uno tiene que ser educado y formado en sus propios valores. El repudio a la masculinidad y la exaltación de una feminidad deconstruida y deforme, carente de la dimensión maternal, lo que ha provocado es una alteración de las relaciones paterno-filiales de pareja y familiares. Es decir, básicamente el papel de los hombres, la relación de los hombres, el papel de la masculinidad ha colapsado. Y por eso muchos papás, muchas mamás, muchos educadores se preguntan ¿por qué cuando comienza la universidad, por ejemplo, por qué hasta entre los 17 y 25 años los hombres parecen tontos comparados con las mujeres? No asumen responsabilidades, no responden, no conectan, parecen distraídos en frivolidades y en tonteras, parecen distraídos en cosas que son completamente secundarias, insignificantes, irrelevantes, y es constantemente la experiencia con los jóvenes. Esta experiencia de que son de segunda clase en su comportamiento, en su conducta en general. Y entonces surge esta preocupación que ha llevado incluso a algunas hipótesis o algunas explicaciones de carácter cerebral, señalando que en los varones aparentemente la corteza prefrontal, el lóbulo prefrontal, es decir, en la parte de frente del cerebro donde se conectan las reacciones racionales, pensadas, sociales, etc., no terminan de conectarse, no terminan de generar sinapsis, no se juntan, no funcionan al 100% hasta los 25 años. Pero eso no explica muchas de las otras características de por qué los hombres que, digamos, ya tenían ceremonias de iniciación a los 13 años, 15 años en distintas culturas y ya eran considerados varones responsables y adultos desde entonces, hoy en día hasta los 25 años no se les puede ni dar una responsabilidad. Y en este libro de María Calvo, este es un libro completamente secular por si acaso, insisto, en este libro dice, se trata, este problema de la masculinidad y de los varones se trata de un efecto colateral con el que nadie contaba. El hombre se ha feminizado por el temor de mostrar su masculinidad, que hoy se considera fuera de lugar. Lo mismo que por la creencia social de que cualquier alarde de ese tipo es nocivo para su desarrollo personal y educativo. Cualquier alarde de fortaleza, de firmeza, de masculinidad, de ser el responsable, de ser el conquistador, de ser el que establece los pilares de la sociedad, mientras la mujer es la que los conserva, los atesora y los lleva en sus entrañas, el resultado ha sido catastrófico. Un autor en el quien me estoy inspirando para resumir el libro, porque este autor que se llama Ernesto Aguilar Álvarez, mexicano, que es el que ha resumido el libro, y estoy citándolo textualmente, le señalo, él señala que, haciendo un resumen del libro, un resumen muy bueno, dice que la diferenciación biológica entre hombres y mujeres es una incomprensión, la incomprensión de los varones en las escuelas actuales, la vida afectiva de los hijos y su relación con los padres, son los argumentos sobre los que la autora edifica este libro lleno de sentido común, de sustento científico y nutrientes racionales, es decir, de argumentos muy claros. Y efectivamente nadie contaba con este efecto
y lo que está surgiendo son hombres de género neutro, y por eso cada vez hay más cosas unisex y menos cosas dedicadas a los hombres y exclusivamente a los varones. Esta es una situación trágica que yo creo que cualquier persona que tiene sentido común la diagnostica. Y por eso es que yo creo que más importante que el debate, que alguien me preguntaba, oye, ¿vale la pena poner a los hijos en un colegio religioso o en un colegio secular? Obviamente, si el colegio religioso es un colegio bueno, vale la pena ponerlo. Pero si el colegio religioso no es bueno, entonces mejor es no caer en el engaño y mejor saber, hoy mi hijo se está educando en un colegio secular y yo como padre o madre soy responsable de su educación católica. No es el colegio. El colegio no reemplaza a los padres, ni siquiera y mucho menos en la educación en la fe. Que yo ponga a un hijo en un colegio católico no significa que yo cumplí con mi responsabilidad de catequizar a mi hijo. Yo soy el catequista, el papá, la mamá son los catequistas. Pero dicho esto, si tuviera que escoger, más importante es ver la posibilidad de poner a mi hijo varón en un colegio de varones, solo de varones, donde yo, por ejemplo, tuve la suerte de estudiar. Pero el colegio al que yo fui ya no es un colegio solo de varones y separado de las mujeres. Ahora es un colegio mixto, como muchos colegios, incluyendo colegios tradicionalmente de varones, se han vuelto colegios mixtos por razones de presión política y por razones económicas, porque apelan a un mercado más amplio. Pero el cambio es como explica esta autora, que que creo que vale la pena leer, insisto, se llama La masculinidad robada, se llama María Calvo, la autora, María Calvo. El libro es muy impresionante, los ensayos que ha escrito al respecto también son importantes, y es fundamental comprender que la incomprensión que existe en la escuela actual nos lleva a pensar dos cosas. En primer lugar, es urgente que nosotros consideremos seriamente poner a los hijos varones en un colegio solo de varones, y si no es posible, que el papá tenga una responsabilidad enorme en contrapesar al hijo y en llevarlo los fines de semana constantemente a actividades exclusivamente masculinas, y que aprenda a ser varoncito con el papá, que aprenda a ser hombre, que aprenda a gustar de los deportes, de la acción, del despliegue físico, de la fuerza, y de esta forma nosotros preservemos la virilidad de los varones, que es algo que está absolutamente en riesgo. Y esto significa, como explica María Calvo, no solamente un riesgo para los varones, es un riesgo para la sociedad, porque la sociedad debe tener los papeles de hombre y de mujer perfectamente definidos. Y cuando nosotros nos encontramos con una situación que destruye la masculinidad y a eso sumamos la fatal ideología de género que cree que al final cada uno escoge su propio género y que el sexo no importa, cuando absolutamente importa, es una cuestión de ley natural, ni siquiera religiosa, sino de sentido común y ley natural, entonces nosotros tenemos que reforzar la identidad del varón y eso forma parte fundamental de la educación. No vamos a educar hijos que sean auténticamente católicos si no son primero varones capaces de ser varones católicos. Que tengas un buen día.